La noticia sobre la gran hambruna de Irlanda se extendió rápidamente por todo el mundo. Aun en una época en la que muchas personas morían de hambre, una hambruna de tal magnitud era un asunto grave. Muchas naciones enviaron ayudas, entre ellas el sultán Abdulmesid I del Imperio Otomano, quien quiso donar generosamente 10.000 libras. Su Majestad, quizás sería más adecuado reducir la cantidad a 1.000 libras. 10.000 es una suma excesiva. ¿Qué dices? Si hago una donación, ¿no sería algo bueno desde el punto de vista británico? Los diplomáticos británicos tenían una razón para intervenir. Su reina Victoria había donado 2.000 libras. Aunque Irlanda era tratada como una colonia más que como una parte integral del Imperio Británico, seguía siendo territorio británico. Si un rey extranjero donaba una cantidad mayor que la de su reina, podría perjudicar su imagen. Entiendo. Reduciré la donación a 1.000 libras, pero enviaré también granos. No había objeción a que se enviaran alimentos, así que esta propuesta fue aceptada. El Imperio Mexicano hizo una oferta similar, enviar 1.000 libras en apoyo y granos en nombre del emperador mexicano. Así que eso de que el Reino Unido había rechazado los granos y que los barcos de socorro otomanos tuvieron que eludir el bloqueo naval británico para Irlanda fue una historia mal contada. Era lógico que eso no pudiera ser cierto. No había manera de que el Imperio Otomano pudiera enviar barcos a Irlanda sin que la Armada Británica lo notara. Por eso los granos fueron aceptados, tal como se esperaba. Por otro lado, la donación monetaria era más visible y en el contexto de la época era entendible la preocupación por la imagen pública. Una vez que la propuesta de México fue aceptada, los medios mexicanos informaron ampliamente sobre la situación de hambruna en Irlanda y algunas personas comenzaron a recibir ofertas de trabajo discretas. ¿Una empresa de inmigración? Es una empresa de inmigración solo de nombre. El verdadero trabajo será de ayuda humanitaria. ¿Por qué no reclutar directamente a voluntarios para la ayuda? Porque, aunque sea ayuda, a ningún país le gusta tener extranjeros deambulando por su territorio. Que por eso hacemos esta oferta a usted, el señor Gerald, que es de origen irlandés. Los inmigrantes irlandeses en México, junto con los de origen alemán, formaban uno de los grupos más numerosos. La compañía de inmigración del príncipe heredero reclutó en secreto a muchos irlandeses. Aunque la hambruna era trágica, la compañía de inmigración vio una oportunidad. Los incentivos eran pequeños en comparación con épocas anteriores, pero se estaban acumulando rápidamente. Los empleados de la compañía de inmigración trabajaban para el príncipe heredero de México, pero tenían nacionalidad británica y derecho a viajar por Irlanda. Si un irlandés que hablaba gálico y que parecía irlandés se presentaba como empleado de la compañía, no habría problemas en realizar labores de socorro. No recuerdo mucho del gálico. ¿Crees que esté bien? No se preocupe, no. Después de unas cuantas conversaciones en el barco, le volverá a la mente una flota de socorro, con una gran cantidad de irlandeses residentes en México, zarpó rumbo a Irlanda. En el sur, donde no había habido muchos problemas con las fugas de esclavos durante largo tiempo, comenzaron a escapar en mayor número. El gobierno estadounidense prácticamente había confirmado que algunos esclavos lograron huir a México. Si sigues soltando la lengua, ¿te mataré? El dueño de la plantación trató de callar a sus empleados, pero ya era demasiado tarde. Todos los esclavos lo sabían. La posibilidad de escapar que pensaban no existía resultó ser real. Y el hecho de que alguien lo hubiera logrado les dio una gran dosis de esperanza. Incluso conocían el nombre del esclavo que había escapado con éxito. ¿Podríamos hacer lo mismo que ese Tom? Claro, por si hasta te llamas Tom. Los nombres de los esclavos solían ser parecidos. Los dueños de las plantaciones no se molestaban en pensar en nombres originales, así que muchos esclavos se llamaban James, Tom o Henry. Aunque había muchos con el mismo nombre, los propietarios no necesitaban recordarlos. Los empleados los distinguían como el joven Tom, el viejo Tom, el pequeño Tom, y así sucesivamente. En mayo, las fugas de esclavos se intensificaron. Los propietarios de las plantaciones no solo reforzaron las medidas de seguridad, sino que comenzaron a formar patrullas con los propietarios vecinos. Pero todo era en vano. La frontera con México era absurdamente extensa y en las plantaciones de esa región no había preocupación por la fuga de esclavos. Por lo tanto, el número de esclavos era desproporcionadamente alto en comparación con la cantidad de empleados, y además nunca habían tenido que capturar esclavos fugitivos. Entonces está considerando contratarnos. Eran expertos conocidos como cazadores de esclavos o rastreadores de esclavos.
Aunque la mayoría de las veces no eran más que pandilleros y matones, los dueños de las plantaciones no podían ignorar su experiencia, y estos lo demostraban con sus resultados. Ofreceré entre 50 y $150 por cada esclavo fugitivo que capturen. ¿Qué les parece? No todos los esclavos tenían el mismo valor. El precio de un esclavo variaba considerablemente según su edad, género, constitución y estado de salud. Después de investigar los precios del norte, los dueños de las plantaciones ofrecieron una tarifa similar, pero Jack, el cazador de esclavos, no parecía muy impresionado. No creo que eso funcione. He oído hablar de fugas en el sur, pero me pregunto si realmente hay tantos como para huir hasta el norte. ¿Y si vamos y no encontramos o capturamos a pocos esclavos? Sería una pérdida para nosotros. ¿Estás diciendo que no es suficiente dinero? No, lo que digo es que necesitamos un salario base por la duración del contrato. A cambio, podemos reducir un poco los incentivos. ¿Lo consideraré? Los dueños de las plantaciones aceptaron, porque creían que los cazadores de esclavos tenían un buen argumento, pero Jack pensaba para sí mismo. Estos tipos son unos ingenuos. Después de firmar el contrato, Jack dio instrucciones a sus subordinados. Diles a todos que negocien contratos similares. Di que los incentivos no valen la pena. Jefe, si jugamos bien nuestras cartas, podrían ofrecernos más incentivos. ¿No sería mejor pedir más? ¿Eres tonto o qué? ¿Quieres hacer solo una operación y terminar? Si capturamos a todos los esclavos al principio, ¿quién va a intentar fugarse después? Aunque había algunos casos exitosos en ese momento, la mayoría de los esclavos estaban observando la situación. Si de repente todos los intentos de fuga fracasaban, seguramente dejarían de intentarlo. Esto era una especie de acuerdo tácito entre los cazadores de esclavos, capturar a algunos y dejar escapar otros para que el negocio fuera constante. Para los dueños de las plantaciones, la situación era frustrante, pero como no estaban presentes en el terreno, no tenían forma de saber lo que realmente sucedía. ¿Otra vez dejaron escapar a la mitad? Los esclavos fueron astutos y se dividieron en 2 grupos, pero atrapamos al grupo más grande, así que no está mal. Fue entonces cuando los dueños de las plantaciones se dieron cuenta de lo que realmente estaban haciendo los cazadores de esclavos. Nos han estado engañando todo este tiempo. Claro. Pero aún así capturan más de lo que podríamos hacer nosotros mismos. Sí, pero no tiene sentido que cobren y luego dejen escapar a los esclavos. No tiene sentido. Pero esperar ética profesional de estos matones es ridículo. Si tuvieran principios, no estarían haciendo este tipo de trabajo en primer lugar. ¿Tienes razón? La situación cambió a finales de septiembre. El presidente está enviando tropas a la frontera. Por fin. Al fin está haciendo algo por lo que lo elegimos. Miles de caballeros fueron desplegados solo en la región fronteriza. Pelotones de exploración comenzaron a capturar esclavos fugitivos en sus respectivas áreas. Ahora que el contrato ha terminado, vayan al norte o hagan lo que quieran. Bueno, eso haré. Los dueños de las plantaciones, que estaban hartos del sabotaje de los cazadores de esclavos, terminaron el contrato de inmediato, pero no todos los cazadores abandonaron el sur. Si hubiera sabido esto, habría hecho una operación grande y me habría ido al norte. Mientras Jack, el cazador de esclavos, lamentaba su decisión y se preparaba para irse, escuchó una conversación entre los tenientes y oficiales encargados de los pelotones de exploración. Algo llamó su atención. ¿Competencia? Se decía que el pelotón de reconocimiento que capturara a más esclavos fugitivos recibiría una recompensa. En el ejército, una recompensa significaba un ascenso. Huele a dinero. ¿Estás seguro de que tienes las habilidades? La mayoría de la gente se asustaría con solo ver a Jack, que tenía al menos 6 cicatrices en su rostro. Pero el teniente no solo estaba tranquilo, sino que se mostraba arrogante. Podría pensarse que era fácil ser valiente cuando un simple matón no podía enfrentarse a un oficial del ejército de los Estados Unidos sin sufrir represalias devastadoras. Sin embargo, la sensación era distinta cuando el matón estaba justo delante de uno. La confianza de este hombre probablemente venía de los tipos corpulentos a su lado y del equipo que llevaban. El teniente y sus guardaespaldas lucían equipo brillante y nuevo, algo evidente a simple vista. Buena elección. Este tipo es un ricachón, seguro. No solo los tipos corpulentos a su lado, sino también el propio teniente era alto y fornido, claramente bien alimentado y criado en un buen ambiente. Mis habilidades son impecables. Si me contrata, capturaremos más esclavos fugitivos que nadie. Jack, que solía ser fanfarrón, incluso frente a los terratenientes, respondió con una inusual cortesía. El teniente sonrió con desdén ante esa confianza y dijo: Sí. Entonces, si no logras ser el primero, no recibirás ninguna paga. Eso es demasiado. Jack estaba a punto de replicar ante esa absurda condición cuando el teniente lo interrumpió gritando: Pero si logras ser el primero,
Te pagaré 150 por cabeza. ¿Qué dices? Este mocoso. Parecía que había recibido una buena educación y no era un tonto completo. Era una oferta de alto riesgo y alta recompensa. ¿De acuerdo? Jack pensaba que todo lo que necesitaba era ser el primero. Él y sus hombres eran expertos. ¿Qué podrían saber los tenientes y subtenientes recién graduados sobre la captura de esclavos fugitivos? Así fue como comenzó la peculiar colaboración entre el teniente Lucas del Ejército de los Estados Unidos y Jack el cazador de esclavos. ¿Por aquí? Cuando Jack encontró las huellas de los esclavos, el pelotón de Lucas corrió hacia esa dirección de inmediato. En realidad, la situación era ridícula. Un militar no debería contratar a civiles por cuenta propia, ni mucho menos recibir órdenes de ellos. Pero el nuevo teniente Lucas no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. El ejército estadounidense, bajo la dirección de James Polk y el Partido Demócrata, estaba creciendo rápidamente. En los últimos años ya había estado expandiéndose, pero ese ritmo se había acelerado aún más. Aunque no estaban en guerra, se estaban incrementando las filas de oficiales y suboficiales en el ejército permanente. Eso significaba que Lucas tenía muchos superiores por delante. La mayoría de los nuevos oficiales habían sido reclutados por otros medios no provenientes de academias militares, pero aún así eran competencia. Lucas, que venía de una buena familia y era graduado de una academia militar, tenía una ventaja, pero en el ejército los méritos en combate eran lo más importante. Si dejaba pasar esta oportunidad, prometida por el mismo presidente, no sabía cuándo podría volver a tener otra. Tomé la decisión correcta. Su pelotón de reconocimiento, con la ayuda de los cazadores de esclavos, había conseguido resultados sobresalientes durante todo el mes de octubre. Si seguía así, él sería quien recibiría la recompensa. Oh, teniente, 30 esclavos se han escapado. Tenemos que ir de inmediato. ¿Qué? Escuché mal. Dijiste 30. Lucas preguntó calmadamente, incluso ante la sorpresa de sus soldados y los cazadores de esclavos. Podría haber sido un error de cálculo. Hasta ese momento, la mayoría de las fugas involucraban grupos de menos de 5 personas y en los casos más numerosos de 10. 30 personas. Sí, son 30, seguro. El soldado escribió el número en un papel, confirmando que no había error. Además, había sucedido dentro del área asignada al pelotón de Lucas. Sin embargo, no estaban solos. El área de patrulla se superponía intencionalmente con la de otro pelotón vecino. Parece que es cierto que los terratenientes han descuidado la seguridad desde que el ejército fue desplegado. ¿Tendré que informar sobre esto una vez que termine el asunto? Lucas pronunció estas palabras con aparente calma mientras observaba a su alrededor, entre los soldados inquietos y los cazadores de esclavos. Todos parecían estar a la expectativa. Respondiendo a esas miradas expectantes, gritó: Prepárense para partir de inmediato. Señor. Con 30 personas, tomando el promedio, se necesitarían 6 misiones para capturar la cantidad esperada. Considerando que cada misión podía tomar de 2 días a una semana, ese número representaba una gran oportunidad para distanciarse de sus rivales. Sin embargo, si otra unidad lograba adelantarse, podrían perder terreno rápidamente. Los cazadores de esclavos, que habían acordado recibir $150 por cada prisionero, se relamían los labios y comenzaron a prepararse con rapidez. En un grupo tan grande como este, podría haber niños o ancianos, pero no importaba. Independientemente de su condición, cada uno valía $150. Se les pagaría según el valor de los mejores. Lucas, su pelotón de exploración y los cazadores de esclavos comenzaron a correr como locos. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.